Alabanza, aleluya. Dígale que está a su lado, Dios es bueno. Dígaselo, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. La misericordia del Señor es para siempre, su bondad, su amor. Aleluya. Que no deja de sorprendernos. Siempre nuestro Dios nos sorprende con su gracia, con su amor y con su favor. Ustedes se han convertido en una congregación muy especial para mí. Siempre los llevo en mis oraciones, siempre están ligados a mis emociones, a mis sentimientos. Muchas personas de acá me han demostrado mucho cariño, tal así que en la agenda mía no estaba estar acá, pero en la agenda de Dios sí. En la agenda de Dios sí estaba que estuviéramos acá en este mes. Y yo le había dicho a la iglesia que pastoreo allá en Dominicana, porque prácticamente cada mes y medio tengo invitación fuera del país. Le dije, me voy a tomar los primeros 4 meses, cuando retorné al principio de enero de Estados Unidos, me voy a tomar 4 meses sin salir. Pero el Señor me dio una demanda y un compromiso fuerte en las naciones. E inmediatamente el Señor no me tomó la palabra. A final de febrero me mandó a Guatemala y a México. Y cuando llegué le dije a la iglesia, no me voy a mover ahí. Entonces hace 3 semanas entró la llamada a Puerto Rico. El pastor Puente, la iglesia Renuevo. Y ahí aproveché y el pastor Luis me dijo, pues puede estar con nosotros. Y yo dije, no puedo decirle que no a Puerto Rico. Cuando me llaman de Puerto Rico, yo no puedo decirle que no a Puerto Rico. Porque aquí hay mucha gente amada, que la amamos, que la queremos y que nos han dado ese amor mutuo. Y puedo testificar que Puerto Rico ha sido de bendición para mi vida. Tanto espiritual como para mi vida también emocional y de relación. Porque ustedes son un pueblo que ama y un pueblo que sabe recibir amor también. Así que hoy yo sé que el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Pues vaya conmigo inmediatamente a la palabra del Señor. Al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Verso 7. Romanos capítulo 5, verso 7. La congregación que pastoreo están conectadas también en las redes, Iglesia Ciudad de Reavivamiento Pleno. Dios nos ha bendecido, hermano, la iglesia sigue creciendo. Cuando yo vine aquí estábamos recién mudados allá. A la semana de mudarnos se puso a capacidad el local que rentamos y estamos creyéndole a Dios ahora por terreno. Ya dije, no nos vamos a mudar más a otro local, ya vamos a creerle a Dios por un terreno. Ya estoy negociando un terreno con una constructora y los hermanos me dicen, pastor, ¿cómo se va a hacer? Digo, tranquilo, que Dios hable el lenguaje de la fe. Ya yo me senté con ellos. Yo lo que necesito es que los dueños se sienten conmigo ahí. Después que yo estén sentado ahí, que la unción baje, yo sé que Dios ahí va a desatar todo. Así que la iglesia nada más le cuesta, créanme, les pónganse detrás de mí, créanme en fe. Y si ustedes ven que hacia donde yo lo dirijo como que hay un precipicio, es porque usted no está mirando más para allá. Póngase un caquito protector ahí, pues si usted se va a caer no se dé muy duro, porque yo estoy viendo un puente. Aunque usted no vea nada, yo veo un puente. Nada más necesito que se me coloque detrás. Síganme. Entonces recuerdo que una hermana escribió algo que me impactó mucho. La semana pasada ella llevó una ofrenda. Me dijo, pastor, mire, es mi primera ofrenda para el terreno. Y estaba escrito y decía, pastor, yo me monto en su fe. Y yo dije, pues gloria a Dios, usted se monta en nuestra fe, Dios nos va a llevar a puerto seguro. Libro de Romanos, capítulo 5, verso 7. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la participación del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén.
Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, en esta mañana ayúdanos a entender, a discernir la verdad expresada en tu palabra, de modo que esto se traduzca en revelación de nuestro entendimiento, para que entendamos lo que esto significa y lo podamos comprender, de manera que podamos llevar a la práctica lo aprendido y se traduzca en fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Antes de ayer me cayó una lluvia fuerte que me quiso producir una gripa, pero gracias a Dios estamos bien, ¿verdad? Y seguimos mejor. Quiero hablarle en esta mañana un tema muy conocido y más para la época, que se habla de que el viernes, como le llaman, llamado Viernes Santo, murió Cristo. Y quiero hablarle, aprovechar la ocasión, porque aunque la humanidad habla de Cristo y aunque haya una semana dedicada para recordar el sacrificio de Jesucristo, a la vez de ser una tradición tan popular, al mismo tiempo es una tradición llena de ignorancia, de que la persona no sabe a fondo lo que significa la muerte de Jesús. Muchas personas, quizás hasta personas de fe, que tienen fe, que creen en Dios y que han creído que Jesucristo es el Salvador, y aún así tener una ignorancia, ignorar la profundidad de por qué Dios el Padre estableció un plan de salvación. ¿Por qué el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por los pecadores? Lo que distingue el cristianismo de todas las demás religiones, aprovechando que puede surgir la pregunta en alguien que diga, ¿qué hace que el cristianismo sea diferente? ¿Y por qué el cristianismo estamos tan seguros quienes predicamos sobre Cristo que estamos en la verdad? Y que ante tantas religiones y creencias que hay en el mundo, ¿cómo estamos seguros que el cristianismo es la verdad? Lo que hace al cristianismo tan diferente y tan distintivo de las demás religiones es que en todas las religiones está presente el pecado. El ser humano no ha podido negar, aún siendo ateo y declararse que no cree en Dios o en ninguna religión, no ha podido negar lo torcido de la humanidad del ser humano, la maldad que hay en el corazón del ser humano, y no la pueden negar porque aún aquellos que dicen no creer en nada son víctimas de la consecuencia del pecado y su naturaleza torcida se le manifiesta. Por lo tanto, no puede negar el pecado, y todas las religiones saben que el ser humano es torcido, saben que el ser humano es pecador. Ahora, ¿qué distingue el cristianismo de las demás? En que todas las demás intentan acercarse a un Dios en el que dicen creer, buscando justificarse en sus propias acciones, buscando justificarse en sus propios sacrificios, y al final solamente queda la frustración que por más que nos esforcemos, por más sacrificio que podamos presentar, seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo torcidos y constantemente ofendemos a Dios. Y dentro de todas las religiones y dentro de todas las creencias, se creen en un Dios sin una limpieza de pecado, sin una renovación y sin una regeneración. Solamente el cristianismo presenta al Dios verdadero y a una criatura caída llamada el hombre, que cayó en la desgracia en el huerto del Edén al momento de pecar, y dentro de esa creencia también presenta de cómo ese Dios de amor proveyó un camino de salvación para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios y aún en su imperfección encontrar el camino hacia la salvación. Y por eso en esta mañana quiero hablar sobre la razón principal por la que Cristo vino a la tierra y murió por el ser humano. Voy a intentar por las Escrituras llevar a que podamos comprender un poco por qué Dios es el mismo autor de un sacrificio que, si no lo entendemos, pudiéramos decir, ¿y qué Dios es este? Que Él habla de que es santo, a la vez dice que el ser humano es pecador, y por qué Él mismo tiene que inventarse, Él mismo tomar forma humana y morir por la humanidad para luego declararlo perdonado. Dentro del juego de la lógica, dentro de la razón humana, como que no hay explicación. Porque hubiese sido más sencillo, desde la lógica nuestra, decir que Dios lo único que tenía que decir, los perdono y ya, y el problema está resuelto. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el Padre
tuvo que diseñar un plan de salvación. La razón principal por la que el Padre envía a Cristo a la tierra a morir por nosotros es porque en el sacrificio de Cristo se revela la perfecta naturaleza de Dios, que es santa y que es amorosa. La naturaleza santa de Dios demanda justicia. Y la perfecta justicia no puede dejar sin juzgar la maldad, sin juzgar el pecado. Por lo tanto, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén y Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén: puedes comer de todo árbol que hay sobre este huerto, pero del árbol del conocimiento de bien y del mal no debes comer, porque del día que de él comas ciertamente morirás. Cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre cometió transgresión y el pecado entró en la humanidad, Dios en su naturaleza santa, su santidad demandaba justicia, por lo tanto tenía que venir la consecuencia y venir el castigo. El castigo y la consecuencia que trajo el pecado, lo primero fue que produjo muerte espiritual. La muerte física fue prácticamente una consecuencia final, pero la consecuencia inmediata fue que el ser humano cayó en un estado de muerte espiritual. Y la muerte espiritual no es más que la incapacidad del hombre de poder vivir conforme a la altura de la santidad de Dios. Por eso todo ser humano que está sobre la tierra necesita por obligación encontrarse a Jesucristo como Señor y Salvador. No importa que usted diga creer en lo que crea, no importa que usted dé buenas dádivas, buenas ofrendas o ayude a la gente. Si usted no experimenta un nuevo nacimiento, su vida espiritual está muerta, porque esa fue la consecuencia del pecado. El ser humano perdió toda sensibilidad espiritual y eso trajo entonces un caos sobre la creación. Produjo un caos sobre la creación. Y ese caos se traduce en una vida desordenada que tiene el ser humano, donde el ser humano no quiere vivir bajo reglas, no quiere vivir bajo ley, no quiere vivir bajo normas, sino que el ser humano, al perder la sensibilidad espiritual, al estar muerto espiritualmente, perdió la capacidad de discernir entre lo que es santo y lo que no es santo. Y es por eso que el ser humano en su pecado, a pesar de que su pecado le produce grande desgracia, el ser humano quiere vivir en su pecado y disfruta su pecado. Porque su condición de muerte espiritual no le permite discernir la santidad, no le permite discernir lo santo, no le permite sujetarse a las leyes de Dios. A esa muerte se refirió Dios cuando le dijo a Adán: no me desobedezca, porque el día que de ese árbol comas ciertamente morirás. Una ruptura en la vida espiritual que produjo también una ruptura en la comunión con el Creador. Esa muerte espiritual trajo un caos donde el ser humano trajo un desorden a la tierra y comenzaron a manifestarse los rasgos de este pecado. Lo primero que vemos manifestado fue la necesidad del hombre de justificarse por sus propios medios y siempre buscar un culpable. ¿Qué fue lo que manifestó Adán cuando Dios habló con él? Le echó la culpa a Eva. Nunca asumió su responsabilidad, echó la culpa a Eva. ¿Se le parece a cómo nosotros sin Cristo vivimos la vida? ¿O se le parece a cómo el ser humano tiene la tendencia siempre a culpar a otro de sus desgracias y evadir la responsabilidad propia que tiene para tomar responsabilidad y conciencia de lo que hace y así poder enfrentar las cosas? No, siempre busca un culpable. Eva tuvo que buscar otro culpable, la serpiente. La serpiente. Sabemos que la serpiente, Satanás la utilizó y sabemos que Satanás es el autor de la tentación, pero Satanás no lo obligó. Ellos cometieron su pecado. Por lo tanto, en el caos que vivimos del mundo pecador, el ser humano siempre va a buscar justificación para su vida de pecado, porque el estado de muerte espiritual no le permite discernir su responsabilidad. Por eso vemos un hombre que dice amar a una mujer, en un ataque de celos la mata. Por eso vemos
hijos que dicen amar a sus padres, que violentan contra sus padres, les faltan el respeto y algunos le han dado hasta golpe. Por eso vemos padres que son irresponsables y traen muchos hijos al mundo y no asumen la responsabilidad de paternidad, de poder atenderlo, darle amor y de cumplir con su responsabilidad paterna. Por eso vemos que en el ámbito sexual hay un gran desorden. Ya la sexualidad no se ve como algo exclusivo del matrimonio, no se ve como un regalo de Dios para disfrutarlo en la pareja, sino que la sexualidad simplemente se ve desde el punto de vista egoísta, donde yo busco una satisfacción, busco satisfacerme y convierto al sexo opuesto a mí en un objeto para satisfacer mi necesidad más allá de los sentimientos que pueda tener la otra persona. Todo eso viene como resultado del caos que trae la muerte espiritual. Por la muerte espiritual es que tenemos que ver una gran cantidad de personas que dirigen naciones, que dirigen pueblos, y ellos saben que el pueblo, la gente, se le está muriendo de hambre, de salud o de necesidad. Y mientras que ellos tienen la solución para poder proveer, para que los hospitales tengan medicina, para poder proveer alimentos para el que no tiene, lo que hacen es que se los roban a través de la corrupción. Y la falta de vida espiritual le produce insensibilidad para no sentir ni siquiera nada por el que está padeciendo por lo que ellos hacen. Todo eso es producto de la naturaleza caída. Mientras nosotros no entendemos esto, vivimos frustrados queriendo arreglar al otro desde las herramientas humanas. No hay herramienta humana que pueda arreglar al hombre. Aleluya. Por eso también, cuando la religión, llámese como se llame, y cuando entró también a las denominaciones cristianas, cuando la religión y las denominaciones cristianas intentaron hacer doctrina y transformar al hombre, al ser humano, desde la perspectiva humana, fracasaron, no lo lograron. Lo que lograron fue maquillar muertos maquillados, que por fuera parecían bonitos, pero por dentro no podían manifestar la naturaleza santa. E intentaba quedar bien delante de los ojos de la gente, pero al final se revelaba lo que era. La gente puede intentar reprimir algunos deseos por un tiempo, pero si no hay un cambio en el corazón, llega un momento que son vencidos en el tiempo y sale lo que son. Por eso que la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Todavía no he llegado hasta ahí. Creo que tenemos tiempo para predicar y para ministrar. Así que vamos a hacer un viajecito esta mañana por la palabra, para que podamos vivir una vida cristiana mucho más fructífera, porque nuestro nivel de entendimiento de lo que significa la obra de Cristo nos va a llevar a un mejor nivel de libertad espiritual, que se va a traducir en la manera en la que manifestamos nuestra fe y en la manera que interactuamos con el Espíritu Santo para nuestro cambio. Así que en esta mañana no solamente le estoy hablando a aquellos que tienen cualquier religión, sino que también estoy hablando con hijos de Dios, nacidos de nuevo, que necesitan entender por qué fue que Cristo vino a morir por nosotros. La muerte espiritual no solamente trajo un caos sobre la tierra, sino que también produjo maldición. Y esa maldición se manifestó en 3 áreas: la muerte física, las enfermedades y la pobreza y la miseria. Todo esto vino como consecuencia. Es muy fácil atacar a Dios y decir, la gente que no entiende nada de esto, decir, ¿por qué si Dios es tan bueno hay tanta hambre en África, hay tanta hambre en Haití? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué hay tanta gente pobre en la humanidad? Es muy fácil preguntar y decir, ¿por qué si Dios es tan bueno la gente se enferma y no la sana a todos? El problema está que el ser humano no ha entendido que la enfermedad, el hambre, la miseria, la pobreza, el sufrimiento y el dolor es consecuencia de nuestro pecado. No es un problema de Dios. Dios ha buscado solucionarlo y de esa solución vamos a hablar. Lo que el ser humano no ha querido asumir su responsabilidad de culpa para venir a un arrepentimiento y recibir la medicina que le puede traer la salvación, el cambio y la transformación. Si usted quiere al Señor lo puedo aplaudir. Me gusta que lo aplaudan en medio de la reunión. Es increíble nosotros ver, y eso me ayuda siempre a afianzar mi amor hacia Dios.
Es increíble nosotros ver cómo las naciones que aparentan ser más pobres sobre la tierra, a la vez son las naciones con recursos de oro y de diamantes más fuertes sobre la humanidad. Mas sin embargo tienen tanta miseria. ¿Por qué? Porque la corrupción de sus gobiernos, que no lo voy a culpar a ellos directo, porque sería echarle una responsabilidad a alguien que no sabe lo que está haciendo. Pero vemos que el fruto del pecado en ellos, la consecuencia del pecado, hace que todos los recursos que hay con el que Dios bendijo una nación, un pequeño grupo se quede con ellos. Y alguien dirá, pastor, pero si Dios entonces es tan bueno, ¿por qué no los mata? ¿Sabe por qué no los mata? Porque el amor de Dios, que es la otra faceta que vamos a hablar más adelante, espera siempre que el ser humano venga al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Ahora bien, si no se arrepienten, le aseguro que en algún momento esa factura tienen que saldarla. Porque nadie se librará del juicio. Y cuando digo nadie, es nadie. Y el día del juicio, ante Dios no hay soborno. Nadie puede presentar allá un cheque. Nadie puede presentar un gran pago. Nadie puede presentar el estatus que estuvo en la tierra, si era famoso o no era famoso. Nadie. En el cielo no hay soborno. En el cielo no se reconoce el dinero. En el cielo no se reconoce el oro. El único pago que se reconoce en el cielo es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Así que tú que me estás escuchando por ahí, si tú eres muy famoso y estás confiando en tu riqueza, si tú eres muy grande y estás confiando en tu riqueza, no te libra nadie. En el cielo no hay soborno. Aunque creas que eres eterno, no eres eterno, te vas. Todo el mundo se muere. Todo el mundo se muere y le toca su hora. Unos delante, otros detrás. Pero nadie va a escapar del juicio eterno y nadie va a escapar de un día dar cuenta por su alma. Absolutamente nadie. No importa tu intelecto, no importa tu raza, no importa tu credo, no importa tu condición, no importa tu estatus económico o social. Todos, pero todos estaremos un día delante del Creador y tendremos que dar cuenta. Así que la culpa de este caos que tiene la humanidad no la tiene Dios, la tiene el ser humano. La culpa de que tantos niños hay sufriendo y hambrientos la tiene el ser humano en su pecado, que ha reproducido descendencia sin asumir responsabilidad de educarlos, cuidarlos y sostenerlos. Parece duro mi argumento en esta mañana, pero esa es la realidad. Yo no haría nada pasándole paño tibio a todo lo que me está escuchando. Esa es la verdad y esa es la realidad. Ese es el diagnóstico y esa es la enfermedad. De aquí en adelante usted sabe si se toma la medicina. La muerte física también llegó como consecuencia y la condenación eterna, muerte eterna. Todo esto lo trajo como consecuencia el pecado y Dios en su naturaleza justa no podía pasar por alto el pecado del hombre y por lo tanto tenía que juzgarlo. Así que la razón principal por la que Cristo vino a morir fue para revelar que el Padre, como justo, no podía dejar el pecado sin castigo, y Cristo vino ahora a ser el sustituto nuestro para recibir ese castigo. Vino a recibir el castigo por nosotros. Por eso dice la palabra en el libro de Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. La Biblia dice que Jehová quiso cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Dios es tan perfecto que no podía dejar al hombre sin juzgarlo, pero a la vez es tan amoroso. Aquí surgió la otra naturaleza de Dios, que Dios mismo dijo: tengo que juzgar, no puedo pasar por alto el juicio. Mi naturaleza me demanda juicio, mi ira demanda satisfacerse en juicio contra el pecado, pero mi amor me demanda una solución. Ahora podemos entender que no fue que Dios inventó un cuento en una película de Hollywood. No, Cristo no es una historia para escribirlo en un periódico y como que la historia suene bonita. Es más, Dios ni siquiera desarrolló el plan de salvación para que cuando el hombre viera la muerte de Cristo, simplemente llorara y dijeran: ay, ¿por qué lo mataron? Para que fuera como una película de drama.
que generalmente a uno le pasaba mucho eso. Yo recuerdo que cuando yo era cristiano en la Semana Santa, yo veía la pasión de Cristo y yo lloraba y decía que gente tan mala y por qué lo mataron. Yo no entendía esto. Cristo es la mayor expresión del amor del Padre. Por eso dice aquí en el texto que leímos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Sabe lo que significa la palabra aún? Es para hacer esa división. Cámbiale esa palabra y ponga esta, si usted quiere decir así. Dios muestra su amor en que aún juzgándonos, aún nosotros con la sentencia de muerte y del caos que hemos traído sobre toda la creación a causa del pecado, aún así su amor ahora se antepone y Él crea un plan de salvación y Cristo muere por nosotros. Yo me enamoré del Señor cuando yo comprendí estas verdades. Porque como decía el canto que estaba ahí, Señor, no me ayude a servirte por temor al infierno o por ganar el cielo. Cuando yo comprendí esta verdad, aprendí a amar a Dios porque ahora yo comprendí que qué tan perfecto es Dios y que su perfección, ahí es que el diablo, que el Señor lo reprenda, no puede entrar contra Dios porque Él no tiene eso. Él no puede manifestar esas dos naturalezas, perfecta en santidad y una naturaleza perfecta en amor. Eso nada más está en el Padre. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo se puede ser santo y justo y a la misma vez tan amoroso para que al momento de aplicar la santidad y la justicia yo le busque una solución a alguien que no puede ser ni santo ni justo? Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Y es como, yo me detengo a ver así, es como si me pusiera a ver al Padre cuando veía a Cristo en el Calvario y decía, ya, satisface mi ira, satisface mi justicia. El diablo no le podía decir a Dios, mira, tú dices que eres justo, pero ellos pecaron y tú le pasaste eso por alto, tú lo dejaste pasar. El diablo no tenía argumento ante Dios. Pero a la vez tampoco puede tener un argumento para decir, pero tú no dices que lo amas. ¿Ah? Tú no lo creaste y dices que lo amas. Tampoco tenía argumento porque ahora Dios nos dio la mayor expresión de su amor. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Yo siento la presencia del Señor. El día que yo comprendí eso, la depresión no encuentra lugar en mis emociones ni en mi corazón. No, Señor. Jamás el diablo, que el Señor lo reprenda, ha podido venderme a mí como un argumento verdadero y decirme, a ti nadie te ama y a ti Dios no te ama. Mire, nos aman tanto que Dios mismo nos dio su mayor expresión de amor. Dios mismo nos las dio. Y un día yo me miré al espejo, así delgado como yo soy, y yo no soy muy elegante ni muy guapo, usted ve, y me paré y me miré en el espejo y le dije, mira Kelvin, tú ves que tú crees que eres delgadito y que tú no eres muy guapo, ni muy elegante, ni muy bonito, pero tú eres tan bonito, tú eres tan guapo, tú eres tan elegante, que las estrellas que brillan más que tú, que la luna que brilla más que tú, que el sol que brilla más que tú, que el mar que se ve más bonito que tú. Por ninguno de ellos murió Cristo, pero por ti sí, ese es tu valor. Aleluya. Ese es tu valor. Así que cuando a mí me quiere visitar cualquier sentimiento de tristeza, te va para allá, te va. Aquí no cabe. A mí me amaron demasiado. Yo valgo demasiado, valgo mucho. Valgo tanto que por nada de la tierra murieron, pero por mí sí. Así que si usted no está satisfecho con el amor de Dios, no sé qué decirle, porque no puede haber un precio más grande que entregarle a su propio hijo. Eso es demasiado grande, hermano. Eso es demasiado grande, demasiado maravilloso. Así que si el enemigo le dice, pero a ti Dios no te ama porque mira cuántas pruebas tú tienes en tu casa, mira lo que te ha pasado con tus hijos, mira lo que te ha pasado con tu familia, todo eso es temporal. Pudieras vivir la vida aquí feliz, pudieras tener tus hijos perfectos, pudieras tener todo resuelto y tu vida eterna entonces. ¿Cambiarías tener una vida perfecta aquí y después perderte eternamente? Lo de aquí es temporal y es pasajero. Por lo tanto, yo no tengo que demandarle tanto a Dios que me muestre su amor en que me vaya bien aquí. Ya Él me mostró su mayor amor, es que me libró de la condenación eterna. Y me dice, aguántate un poco todavía. Sufre un poco todavía porque por consecuencia del pecado en la tierra se va a sufrir. Pero recuerda, en el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Lo que el mundo nunca podrá tocar es tu alma. Lo que nunca el mundo podrá tener jurisdicción sobre ti es sobre tu alma. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Pastor, ¿y por qué me fue tan mal en mi noviazgo? ¿Por qué me fue tan mal en mi matrimonio? ¿Por qué me fue mal allí? Consecuencias del pecado. Esa es la tierra. Esa es la humanidad. Esa es la realidad. Pastor, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me llegó esta enfermedad si soy hijo de Dios? Es el ciclo de la vida. El ser humano aquí se va a enfermar. El ser humano aquí tendrá aflicción. El ser humano tendrá aquí muchas cosas que va a sufrir. Es consecuencia del pecado. Pero dentro de todo eso, Dios mostró su amor, que nos promete vida eterna. La enfermedad tocará tu cuerpo físico, pero no tu alma. Tus emociones se podrán dañar aquí, pero el Espíritu Santo te la va a sanar. Aleluya. Ese quiero salir corriendo cuando me caliento un poco. Oh, Dios mío, gloria a Dios. Así que como joven, que ya tengo 23 años que le di mi corazón a Cristo, nunca el mundo me ha llamado, nunca el mundo me ha traído. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero disfrutar de un deleite aquí temporal? 30, 20, 40 años, 50, 60 años de deleite y una vida eterna condenada. No, Señor. Si usted es inteligente y va a hacer el buen negocio, pues cambie lo temporal por lo que es eterno. Porque lo que es eterno durará más y lo temporal es un pequeño tiempo. Aleluya. Dios mío. Tú sí eres bueno, Señor. La Biblia dice que ahora en Cristo nosotros recibimos vida. Vamos a entrar en esa parte. Así como el ser humano como consecuencia recibió muerte espiritual cuando pecó, así la Biblia dice que ahora en Cristo tenemos vida. Ahora, ¿de qué vida está hablando? ¿Está hablando de la vida eterna en aquel día? No, aunque la Biblia también menciona eso, pero no. Está hablando de la vida espiritual que recibimos al nacer de nuevo en Cristo. Por eso dice la Biblia que en Él tenemos vida. ¿Qué fue lo que Cristo nos devolvió con su obra? Nos devolvió la sensibilidad a lo santo, a la santidad. Nos devolvió la sensibilidad a las leyes de Dios. Es por eso que usted ahora sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y usted tiene una lucha dentro de usted. La naturaleza pecaminosa lo quiere inclinar a las cosas del pecado, pero hay una naturaleza santa en usted que le dice, no, eso no es de Dios. Que mientras antes usted disfrutaba el pecado en su vida de pecado porque estaba muerto espiritualmente, ahora cuando usted comete pecado, usted como que le duele en su corazón, usted se duele, usted se contrita. ¿Sabe por qué? Porque usted está vivo. Ahora usted está vivo. Antes usted estaba muerto. Disfrutaba el pecado sin problema y no sentía nada porque estaba muerto. Antes, como usted estaba muerto, no escuchaba a Dios, no veía nada de Dios. Ahora, el que usted tiene vida, Dios puede tener contacto con usted. Dios te habla, Dios te da una palabra, la palabra de Él te penetra, el Espíritu Santo lo sientes. Ahora hay un contacto con el mundo espiritual porque ahora usted está vivo. En Cristo recibimos vida. Aleluya. Por eso el que crea que Dios no habla, siga creyendo por allá. Siga viviendo ahí en su naturaleza muerta. Los que han recibido al Señor, los que nacieron de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos, ahora saben que Dios habla. Porque es imposible que Él viva en mí y que sea mudo. Él vive en nosotros y Él no es mudo. ¿O no dice la Biblia que ahora el Espíritu Santo vive en nuestro corazón? ¿No dice la palabra del Señor que ahora Él vive en nosotros? Oh, pero como nosotros venimos de una naturaleza caída, venimos de una muerte espiritual, la frecuencia de la radio espiritual de nosotros está distorsionada y a medida que estamos creciendo en esta gracia, donde como que la vamos afinando. Entonces la Biblia, que es la palabra de Dios, cuando la leemos, es como el botoncito que nos está poniendo la frecuencia ahí. Ahí nos estamos viendo. Entonces llega un momento que usted se acostumbra y habitúa su espíritu a la frecuencia de la palabra y de repente ahora usted comienza a escuchar a Dios. Y a veces cuando no lo está escuchando bien, entonces Dios levanta un hombre de Dios, de repente nos da una palabra profética y le damos una palabra a usted como si Dios pusiera una antena ahí para que la señal se amplificara un poquito y usted escuchara mejor. Pero ahora tenemos vida. En Cristo tenemos vida. Y alguien dirá, pastor, ¿y por qué Dios no pudo simplemente hablarnos de la salvación sin que Cristo viniera a la tierra? Porque al estar en un estado de muerte espiritual, no podemos entender el lenguaje del Espíritu, no podemos entender el lenguaje de Dios. Entonces Dios tuvo que tomar un tabernáculo humano, hacerse hombre para hablarle a los hombres en el lenguaje del hombre.
Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este es un camino y ya aquí no queda más nada que un vacío. Y aquí van muchos caballos y los caballos van derecho al vacío allá. Y aquí está Dios diciéndole, no se vayan por ahí, que aunque ustedes crean que van bien, se van a terminar cayendo. Pero Él le está hablando un idioma que el caballo no lo habla. Así que el caballo está escuchando ahí un lenguaje, pero no sabe lo que le están diciendo. Y él sigue y sigue. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios ve que está llegando aquí, dice, no, pues va a haber que hacer ese caballo. Entonces toma forma de caballo y viene un caballo y se para aquí. En el lenguaje de caballo le dice, no sigue para allá, porque allá hay un precipicio que si tú continúas te vas a caer. Entonces los caballos inteligentes le cogen el mensaje y se desvían. Eso pasaba. Dios, a través de la ley, nos decía a nosotros lo que estaba bueno y lo que estaba malo. Dios, a través de la ley, le decía al hombre cómo quería que el hombre viviera y cómo quería que el hombre no viviera. Pero como el ser humano en su muerte espiritual no hablaba ese lenguaje, no entendía la ley, lo intentaba, pero no podía. Por eso dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Porque la ley le decía al hombre, tú tienes que ser santo, pero el hombre no sabía cómo ser santo. La ley le dice al hombre, no cometas adulterio, pero como está muerto espiritualmente, el hombre no dice el adulterio como malo, sino que lo ve como un placer. Están hablando dos lenguajes distintos. En el lenguaje de Dios, Dios creó a la mujer como una ayuda idónea, porque no convenía que el hombre fuera solo y estableció una ley universal de la familia. En el lenguaje del hombre entiende que la mujer es un objeto, o la mujer entiende que el hombre es un objeto también de satisfacción, y ya, tú me gustas, yo te gusto, nos satisfacemos y cada quien por su lado, y la familia no importa. Por más familia sea familia, no importa. Por lo tanto, si tú eres hombre y tienes un placer hacia otro hombre, lo importante es que tú tengas placer. Si tú eres mujer y sientes placer por otra mujer, no importa, lo importante es que tenga placer. Ese es el lenguaje del pecado, porque no entiende el lenguaje de Dios. Entonces Dios tuvo que venir en forma humana, morir por el hombre en forma humana, hablarle al hombre en forma humana, y por eso que dice la palabra que Cristo en forma humana tomó el pecado, lo llevó en su cuerpo y como hombre crucificó el pecado en su carne, lo llevó a la cruz, y de dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil, dice la Biblia que ahora Dios hizo uno, rasgando el velo del cuerpo de Cristo y abriendo el camino de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia, a medida que la vida de Cristo esté en ella, va a recibir más persecuciones. Porque el ser humano, hablando espiritualmente, como está espiritualmente, y no entiende las cosas de Dios, al estar muerto, lo único que busca es placer y satisfacción. Va a crear leyes, va a crear normas, va a hacer cosas que vayan en esa misma dirección. Y la iglesia que está viva, la iglesia que tiene la palabra, comenzará a hablar que eso no está bien. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Ahí viene el choque. Porque estamos hablando de dos lenguajes distintos. Entonces ahí es donde nosotros pareceremos irracionales, homofóbicos y cuantas cosas más el diablo se quiere inventar. Porque la muerte espiritual del ser humano lo tiene absorbido en un caos. Por eso Cristo vino a morir por la humanidad. Vino a morir por la humanidad para mostrar, por un lado, la gran justicia de Dios, que es un Dios justo, y por otro lado, el gran amor de Dios, que su justicia no dejó de satisfacerla, pero a la vez buscó una vía para manifestar su amor, y aquellos sobre quienes tiene que derramar su ira, Él los pueda librar. Dentro de este medio, gracias Señor, ahí es que el Señor se hace grande. Porque dentro de este medio, un ser humano al que Dios ama tanto que lo va a juzgar y a la vez lo quiere salvar por amor. Y de este lado un padre que tiene que juzgarlo pero a la vez tiene que amarlo porque es perfecto. Aparece uno que está dispuesto a ponerse en el medio y decirle, esa dos naturaleza tuya, Padre, yo la voy a satisfacer. En mí descarga tu justicia y en mí manifiestas tu amor. Wow, eso es demasiado grande, hermano. Por eso es que Cristo no se merece que nosotros le sirvamos de que a media. No, hermano. No. A media. No, fue demasiado grande lo que él hizo. El precio más grande lo está pagando él. Porque él está absorbiendo la ira de lo que merecíamos nosotros y a la vez está dándonos la provisión para que el Padre manifieste su amor y nos pueda salvar.
Así que el Señor no merece un cristianismo flojo, un cristianismo a media, un cristianismo de semana. Usted que me está viendo por ahí, hay Semana Santa, Viernes Santo, que no se puede hablar mentira. Y después que pasa el sábado, y después que pasa el lunes, vuelve a mentir. Cristo no se merece una vida así tan floja. Cristo no se merece una vida cristiana así como tan apagada, tan dual, con tanta dualidad, con tanta flojera. No, Cristo merece de nosotros que respondamos con amor. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo le dije a la iglesia allá, la iglesia allá, es una iglesia que tenemos 5 años que nacimos, gracias a Dios. Ya sobrepasamos casi los 100 jóvenes y ya estamos en una membresía de más de 160 personas. Los diáconos que están conmigo, los líderes de la iglesia, son todos menores de 28 años, todos. El equipo que trabaja conmigo, mi pastor asistente y los diáconos son todos menores de 28 años, graduados de toda la universidad, todos profesionales. Y a todos le dije, vengan aquí tienen que venir a la escuela de discipulado todos. Usted quiere ser líder, tiene que venir a la escuela de discipulado. Si no, póngame su cargo a disposición. Ella dice, pastor, no es fácil. Tienen que venir a discipulado. 140 toman clases todos los martes. Cuando yo viajo y salgo fuera del país, siempre cojo invitaciones por periodos cortos. Yo me voy el otro lunes, ya el martes estoy allá dando discipulado. Tienen que venir a discipulado. Tienen que venir a la formación bíblica, pero no para que se me siente ahí. Ahora que usted ve en el módulo 3 o 4, aprenda que ahora usted tiene compromiso de llevarle ese mensaje a otro. Haga usted un discípulo, porque Jesús no dijo vayan y abran templos, nada más, no. Jesús dijo vayan y hagan discípulos. Así que usted va a venir a discipularse acá y usted se va a sentar ahí a comer la palabra, porque a medida que usted come la palabra, usted se alimenta y usted puede crecer espiritualmente, porque la desgracia más grande que le ha pasado al cristianismo moderno de hoy es que la gente van a las iglesias a buscar un evento, me gusta ese evento, me gusta ese culto, pero no tiene una vida de compromiso con la palabra. Y si no hay vida de compromiso con la palabra, no hay cambios, no hay transformación. A la gente le han vendido la idea que el predicador le ponga la mano, lo sople, lo tire para atrás o le tire el saco y le cambie la vida. Esto no funciona así. Aquí la palabra del Señor tiene que meterse dentro de nosotros. ¿Usted ve? Y en nosotros darnos un plomo, aplomarnos. Y ella nos va cambiando, nos va transformando. Por eso, como le digo a los hermanos allá, el culto más grande aquí no es el de domingo, no. El culto más grande aquí es el del estudio bíblico. Así que vengan. La iglesia me está llenando. Porque las primeras iglesias que pastoreé fue frustrante. Los domingos reventados el culto. A ver, pastor, y a veces yo no quería ni predicar. Me gustaban ahí, me escuchaba predicar y que la gente que le orara y le ministrara. Y llegaba a los estudios bíblicos y la gente casi no iba. Digo, no, esto va a cambiar aquí. Le dije, Señor, voy a fundamentar la iglesia en la palabra. Dije, vengan a comer Biblia, vengan. A comer palabra. Porque ustedes quieren que a ustedes les resuelvan la vida poniéndole la mano nada más. Y diciéndole algo. Díganme algo aunque sea mentira. Por eso usted ve que hay muchísimos eventos y ya la gente de evento a evento, y hay muchos eventos que están pegados ahí, que lo único que tiene es la gente brincando como chivo y más nada. Y no es tan malo que brinquemos. Si el Señor nos toca, yo pego ahí arriba y tengo que pegar. No hay problema. Pero la gente anda atrás de consumir emoción, de consumir emoción, de consumir emoción. No, hermano. En el tiempo que estamos viviendo, por eso le estoy predicando hoy, hay que meterse en la palabra para comprender las cosas de Dios. Porque en la medida que lo comprendemos, eso se va a traducir en transformación. Recuerde que Jesús le dijo a Pedro, ustedes están limpios por las palabras que les he dado. Entonces, si usted no se come la palabra, no se está bañando. Entonces, si no se está bañando espiritualmente, no se está limpiando. Ay, pastor, dañó el mensaje. Ese tiempo del estudio de la palabra es innegociable. Y volviendo al tema, si usted no sabía hasta el día de hoy por qué fue que Cristo murió, fue para esto. No fue para hacer una historia bonita, ni una historia que lo pusiera a llorar a usted, a recordar un día que murió y que usted derramara todas las lágrimas. No. Es más, lo último que el Señor quiere es que usted llore porque Él murió. No llore porque Cristo murió. Si usted derrama una lágrima, derrámela por felicidad, porque por esa muerte podemos ser salvos. Porque si Él no muere, nosotros vea. Por eso fue que cuando Pedro le dijo, usado por el enemigo, tal cosa no te acontezca, cuando Jesús dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera traicionado y crucificado por esa generación.
Pedro, utilizado por el diablo, dijo, no te suceda tal cosa. Jesús le dio la espalda y dijo, apártate de mí, Satanás. Porque tú no ves la cosa como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Porque el hombre en su muerte espiritual no discierne las cosas de Dios, no la puede entender. A eso la Biblia le llama el hombre carnal. El hombre no nacido de nuevo, ni puede comprender, ni puede entender, ni puede discernir las cosas de Dios. Es el hombre espiritual que discierne eso. Pero el hombre espiritual, para surgir en un ser humano, debe encontrarse en el Calvario con el Salvador. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y al nacer de nuevo del agua y del Espíritu, recibe una nueva naturaleza, como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva naturaleza te dota de la sensibilidad espiritual para que la vida de Dios ahora comience a manifestarse en ti. Así que, para terminar y orar, si estás teniendo batalla en ti, porque hay cosas en ti que has discernido que a Dios no le agradan, y tienes lucha por eso, te felicito. Te felicito. Eso no debe ser algo de preocupación, al contrario, eso debe ser la señal más evidente de que hay una parte de ti que es santa, que está ahí. Lo que tienes es que someter esa parte carnal, someterla a esa parte santa, estudiando las Escrituras, orando al Señor para que te fortalezca, para que ahora ese nuevo hombre, esa nueva mujer, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, sea el que domine tu conducta, sea el que domine tu estilo de vida, sea el que te lleve a donde Dios quiere. Esa batalla te indica que eres salva y que eres salvo. Ahora, si no tuvieras esa batalla, fuera una mala noticia. Si lo que te agradara es el pecado y ni te inmola, ni sientes ni padeces por eso, es porque nada más está la naturaleza muerta espiritualmente ahí. Así que yo le digo a la gente, no se entristezcan cuando usted tiene lucha espiritual y batalla. Ay, pues ¿será que yo no me he convertido de verdad? ¿Será que yo no he nacido de nuevo? No. Si usted la tiene en su interior, usted nació de nuevo. Es esa parte santa que está ahí, que le está haciendo saber que algo no está bien. Aleluya. Mire, a medida que uno crece en el conocimiento de la palabra, uno recibe como una paz. Ya la vida cristiana no es una carga, porque usted comienza a comprender muchas cosas. Y en esa comprensión usted comienza a caminar. Por eso la vida cristiana para mí como joven no es una carga. Yo la disfruto. Y no me llaman nada esa tontería del mundo. Y todos esos cantantes del mundo y toda esa fama del mundo. Eso a mí no me llama. Pero ni me tienta siquiera. Así de que, ay, que me siento tentado. No, a mí no me llama. Eso es pasajero. Eso es un ratito. Eso se va ahorita. Y lo peor de todo, ¿cuántos han muerto en esos placeres de la carne? La realidad que viven hoy espiritualmente, ¿dónde están? Quisieran salir de ahí y devolver todo el tiempo, pero ya no pueden. Así que si Dios le dio la oportunidad a usted de escuchar este mensaje a tiempo, y usted pudo creerlo a tiempo y entenderlo a tiempo, corte con los placeres de la carne. Corte con los placeres del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a todo que me esté escuchando, que ha prostituido el mensaje y que ha vendido el mensaje y que cree que lo que hacen es para simplemente sacar provecho y lucro, a ustedes les digo lo mismo que dijo el Señor. Si lo que haces aquí en la tierra lo haces para ser visto por los hombres, ya tienes tu recompensa. Si tu ministerio tú lo haces simplemente para sacarle provecho, ya tienes tu recompensa. En mi caso, yo quiero la vida eterna. Porque hay gente espiritualmente que andan predicando y hablando. ¿Usted sabe eso? Sí. Por eso predican desde su naturaleza caída y ven el ministerio de su naturaleza caída. Ahí como yo lo sé, porque la palabra lo dice. ¿Uno ha leído usted que la palabra dice que andan muchos prometiendo libertad estando yo mismo cautivo? No soy yo que lo digo, la palabra. Hay gente hablando de un Cristo que liberte y ellos están atados. Cuando digo que hablan de un Cristo que liberte y ellos están atados, no me refiero a que tengan debilidad en su vida. Me refiero a que viven una vida espiritual tan insensible
que los tesoros que ellos buscan son los de aquí de la tierra. Y si tú buscas los tesoros de aquí de la tierra, es porque tu corazón está aquí. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, allí te va a quedar. Voy a tener, antes de terminar, darle este breve testimonio. El año pasado, para julio, cuando estuve acá, yo recuerdo que yo vi al aeropuerto con el pastor Benjamín Puente y una persona que iba con nosotros en el vehículo. Yo le había comentado a ustedes que yo saqué en un dealer 2 vehículos y los tenía de renta. Todavía están. Pero en este viaje que tuve a Puerto Rico en esa ocasión, el Señor me habló ese día camino al aeropuerto y me dijo, si yo te llamé a tiempo completo, ¿por qué estás buscando otro medio para poder sustentarte y poner tu confianza en tu provisión? Y yo dije, Señor, pues los negocios no son malos. Tú sabes que yo no quiero vivir del evangelio, yo no quiero vivir de la palabra. Yo he hecho estos negocios buscando que con la renta de estos vehículos ellos se salden, entonces eso se me convierta en un capital. Eso no es malo para otro, para mí el Señor me dijo eso. Y yo recuerdo que yo le dije ahí, le dije, Señor, pero tú sabes que yo debo mi apartamento todavía. Debo algo de mi apartamento y estoy a tiempo completo y tengo una familia ahí. Yo estoy buscando un sustento para también cubrir mis necesidades. Y le dije al Señor cuál era el monto. Le dije, Señor, ese es el monto que debo del apartamento. A ustedes les compartí parte de eso. Mire, el Señor me dio como una bofetada en la cara. Yo sé cuando Él me da una bofetada y me la da riéndose. Y yo aprendo. Hermano, cuando yo terminé las actividades acá, que muchos de ustedes fueron agentes de bendición de parte del Señor. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Lo que el Señor me proveyó en ese viaje justamente saldó mi apartamento. Justo lo saldó. Y es como si el Señor me dijera, mira, como me diera la cara y me dijera, es que yo soy tu proveedor, soy yo. Soy yo. Le dije, Señor, los vehículos se venden desde que se salde y yo me suelto eso. Eso no es malo para otro, pero quizá a mí me iba a distraer. Como yo tengo mi mente que está ocupada en los mensajes, en el estudio de la palabra y en el ministerio, quizá me iba a distraer. Y eso le ha pasado a mucha gente, que detrás de las cosas de acá han terminado prostituyendo el ministerio. Levita que me escucha, predicador que me escucha. Me salió un poco de mensaje, pero no sé quién me está viendo por ahí. El mensaje no se vende, el mensaje no se cobra. Cuando Dios libertó al pueblo hebreo, a 11 tribus le dio bienes y a 11 tribus le dio de todo. Pero a la tribu de Leví, donde estaban los ministros, los que cantaban y los que ministraban el altar, le dijo, yo soy su provisión, a ustedes yo no les di nada, porque soy yo su provisión. Entonces el pueblo que había recibido bendiciones venía y bendecía a los ministros. Así que ustedes dejen de estar buscándolo de aquí abajo, que eso Dios se lo dio a otro. Y eso otro Dios lo va a poner que les bendigan a ustedes. No anden detrás de la riqueza, que la riqueza prostituye la palabra. No porque Dios no nos quiera proveer, sino porque utilizan medios impuros y de manipulación para obtener riqueza. Eso no es de Dios. Si eso es lo que persigue, ese será tu pago y esa es tu recompensa. En mi caso y el de esta iglesia queremos como recompensa la vida eterna. Puesto de pie, vamos a darle gracias al Señor.